¿Qué se siente cuando tu propio cuerpo te traiciona? Para ser sincero, no es nada divertido, sobre todo cuando tanto Google como los libros de medicina de tu madre dicen que las manchas en la piel no son una broma, sino una enfermedad muy peligrosa. Hola, me llamo Ethan, tengo 16 años y mi historia trata de la importancia de ser siempre optimista. Tengo un hermano menor llamado Joe. A menudo nos gastamos bromas el uno al otro, aunque normalmente no nos pasamos de la raya. Excepto la última vez. Lo admito, me había ido demasiado lejos. Publiqué un periódico falso con un artículo sobre que le llevaron al pequeño a la comisaría. Sí, no había sido una gran idea, pero me había disculpado, de verdad. Me desperté a la mañana siguiente con manchas por todo el cuerpo. Grandes, desagradables. Mi primer pensamiento fue, ahí estaba su venganza. Incluso me reí de lo ingenuo que era mi hermano, como si no me fuera a dar cuenta inmediatamente de que alguien había dibujado las manchas en mi piel. Pero después de ducharme, las manchas no se quitaron. Tampoco lo hicieron cuando volví del colegio. Dejó de ser gracioso cuando las manchas no habían desaparecido después de una semana. Al final, cuando empezó a correr el rumor por el colegio de que estaba enfermo de algo, yo lo busqué en Google y me quedé atónito. Resultó que realmente había una explicación médica para mis manchas. Según Google, era alérgico al sol y las cosas se veían bastante mal. Naturalmente no podía mantener en secreto que estaba terriblemente enfermo. Me apresuré a compartir la noticia con mi mejor amigo Max y mi novia, Diana. Probablemente quería que se compadecieran de mí. Y lo hicieron, pero fue bastante extraño. Max dijo inmediatamente, siento mucho que te pase esto, pero ¿podrías alejarte de mí? ¿Qué tal si es contagioso? Y de inmediato desapareció en algún lugar de los pasillos de la escuela, gritando a la gente que no me tocaran porque estaba enfermo. Diana también pareció compadecerse y ni siquiera huyó, pero se negó a abrazarme. Era evidente que no le resultaba muy agradable sentarse a mi lado. No me enfadé con ella, ni siquiera cuando dijo que no deberíamos tener citas durante un tiempo. La verdad es que no me veía muy bien con mis manchas. Así es como me convertí en un paria en la escuela. Fue una época terrible para mí. Solo Diana me apoyaba. Aunque no se acercaba a mí en la escuela, seguía llamando y enviando mensajes de ánimo. Pero cada día había menos llamadas. Cuando las cosas se pusieron realmente mal, me rendí. Fui a contarle todo a mi madre, le mostré las manchas y escuché un sermón de 1 hora sobre lo estúpido que era, porque ella pensaba que mis manchas eran el resultado de una broma. Y después me llevó al hospital, al médico verdadero. Fue entonces cuando se descubrió la verdad. El médico echó un vistazo a mis manchas y empezó a reírse. Y después sacó una servilleta, la empapó en algún líquido, la pasó por una gran mancha en mi brazo y... la mancha desapareció milagrosamente. ¿Magia? No, es que mis manchas habían sido dibujadas. No con pintura normal, sino con un rotulador permanente que solo podía quitarse con un quitamanchas especial. Me dieron un frasco pequeño, servilletas y un par de pastillas para la alergia, para el picor y el ardor que había empezado por no haber pedido ayuda antes. Dijeron que los adolescentes no habían sido tan creativos con sus bromas antes y me dejaron ir. Todo eso era maravilloso, pero ¿de dónde me habían salido esas manchas? ¿Quién podía haberlas dibujado sobre mí todos los días durante un mes? Decidí llevar a cabo mi propia investigación. Rebusqué entre todas mis cosas por si podía encontrar restos de pintura y empecé a observar a todos los que pasaban a mi lado en el colegio. No hubo resultados. Y entonces decidí aceptar lo obvio. Tenía que buscar al culpable en casa. Quizás un intruso se colaba en mi habitación a través de la ventana y me dibujaba mientras yo dormía, riéndose de una manera malvada todo el tiempo. Decidí no dormir. Abrí más la ventana, me tumbé en la cama, fingí que me dormía y me puse a esperar. A medianoche, la puerta de mi habitación crujió y se abrió. Y cuando mi manta se movió de repente a un lado, salté sobre la cama y agarré el brazo del intruso. Golpeé el interruptor de la luz con la otra mano y me encontré cara a cara con Joe. Me miraba con horror y tenía un rotulador permanente en la mano. Naturalmente, grité. Por supuesto, nuestros padres entraron inmediatamente en mi habitación. Después hubo muchos gritos. Joe fue castigado por 1 semana y le quitaron el teléfono. Pero el misterio había sido resuelto. El criminal había sido atrapado. Así que sabía que no aparecerían más manchas. Pero aún así no podía dejarlo pasar. Estaba convencido de que la idea de dibujarme manchas con un rotulador permanente no había sido de Joe. Como decían en mi serie de televisión favorita sobre detectives, parece que nos hemos equivocado de persona. Joe lloraba, me insultaba, pero por mucho que le preguntara, seguía diciendo que la idea se le había ocurrido a él. Incluso cuando le dije directamente que no tenía dinero para comprar un rotulador tan genial, Joe no quiso admitir la verdad. Bueno, ya tenía experiencia como detective. Decidí continuar con mi vigilancia, solo que ahora sabía exactamente dónde buscar al criminal. Así que empecé a seguir a mi hermano pequeño. Por suerte, eso no fue difícil porque Joe nunca había sido bueno jugando al escondite. Al principio no ocurrió nada fuera de lo común. Hacía las típicas cosas de los adolescentes. Estudiaba, salía al parque con los amigos. Incluso me daba pena a mi hermano. Su vida era claramente aburrida. Pero después
En realidad sucedió por accidente. Lo seguí por el pasillo de la escuela hasta el baño y decidí esperar afuera. Fue entonces cuando escuché que Joe estaba diciendo algo. Parecía estar poniendo excusas. Y entonces escuché una segunda voz, más adulta que la de mi hermano, y mucho más desagradable. Esa voz decía que Joe tenía que continuar, o se arrepentiría de haber nacido. Un extraño estaba amenazando a mi hermano pequeño. Irrumpí en el cuarto de baño como un héroe, dispuesto a luchar contra los enemigos de mi hermano. Pero solo vi a alguien desaparecer por la ventana abierta, y a mi hermano llorando en el lavabo, con un nuevo rotulador permanente en las manos. Era el momento de recordar que yo era mayor, y que él era mi hermano pequeño. Hablamos durante mucho tiempo en el baño, incluso nos saltamos las clases. Así conseguí convencerle de que éramos una familia y de que podía protegerle de cualquier estudiante mayor. Joe me creyó. Me dijo que después de mi última travesura, la del periódico, se había enfadado mucho conmigo. Por eso, cuando un estudiante se le acercó y le sugirió que me hiciera una broma, aceptó inmediatamente. Definitivamente a Joe no se le habría ocurrido algo así, pero la idea le pareció muy buena. Cuando todo el mundo había empezado a reírse de mí y a rehuir, él había querido parar, pero ese estudiante había empezado a amenazarle. Y una vez incluso le tendió una emboscada cerca de nuestra casa. Cuando Joe me dijo el nombre de ese alumno, sentí que todo mi mundo se había puesto patas arriba. Al que se le había ocurrido la broma había sido Max, mi mejor amigo. Ya no, parecía. Le dije a mi hermanito que no se preocupara y me fui a casa a pensar. Realmente no entendía por qué Max necesitaba todo eso. Y entonces miré por la ventana y pensé, tal vez el día no era tan malo. Diana estaba caminando por la calle directamente hacia mi casa. Hacía una semana que no hablábamos y me sentía un poco ofendido, pero si venía a disculparse, la perdonaría. Inmediatamente y por todo. Incluso salí corriendo de casa para recibirla en la puerta. Por eso vi a mi novia caminar en dirección contraria a mi casa hasta la parada del autobús. Allí fue donde se encontró con Max. Y se besaron. En ese momento el rompecabezas finalmente se unió en mi cabeza. Max realmente había querido robarme a mi novia. Pero ¿cómo podía hacerlo si estábamos juntos todo el tiempo? La respuesta era muy sencilla. Convertirme en un paria, o mejor aún, en un paria contagioso. Como dicen, el amor es el amor, pero Diana definitivamente no saldría con un perdedor enfermo. Me dolió, y mucho. Decidí vengarme. Me sentía fatal, así que, ¿por qué iba a sentirse bien Max? Y con mi exnovia aparte. Sin embargo, necesitaba ayuda para que mi plan funcionara. Joe aceptó inmediatamente sin siquiera escuchar mi idea. Se sentía culpable y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que yo dejara de estar enfadado con él. Al día siguiente, llegamos al colegio por separado. Él entró por la puerta principal y yo por una ventana del baño. La primera parte de nuestra broma había comenzado. Durante un recreo, Joe se encontró con Max en el pasillo, esperó a que se reuniera una gran multitud a su alrededor y comenzó su actuación. En voz alta y muy ruidosa, podía oírlo todo perfectamente desde el baño. Joe empezó a sollozar y a gritar a Max. Decía que yo había acabado en el hospital en muy mal estado por su culpa y sus estúpidas bromas. Había tenido un grave ataque de alergia por culpa de los marcadores. Los médicos no eran optimistas y decían que casi no había esperanzas. Estaba en coma y no sabía si despertaría de él. Era brillante. Los demás alumnos se dieron cuenta de que yo no era nada contagioso ni estaba enfermo y condenaron a Max, que fingió no entender nada, pero huyó a un aula demasiado rápido. Y entonces me uní a nuestra broma. A escondidas, para que nadie me viera, me acerqué sigilosamente a la mochila de Max y metí un rotulador permanente dentro, el mismo con el que me había dibujado Joe. Luego, me metí en su casillero y derramé tinta sobre su uniforme deportivo para que parecieran manchas. Después, pensé un poco más. Saqué una foto de nosotros juntos, la arrugué, la rompí y la metí en sus libros de texto. Y me escondí de nuevo. Ver a Max asustado por mi broma fue muy divertido. Al final del día se retorcía e incluso miraba nervioso a su alrededor. La última clase que tuvimos fue la de educación física. Max, después de todos los horrores que le había traído el día, se quedó en el vestuario, sentado, con miedo a moverse. Era increíble. A mi orden, Joe apagó las luces del vestuario. Y entonces salí, con maquillaje y una sábana blanca, tan aterrador que incluso me había asustado después de mirarme al espejo. Empecé abriendo el agua de la ducha y haciendo un ruido chirriante con las manos en los azulejos. Max gritó y, al parecer, se cayó del banco. Luego, Joe encendió y apagó la luz varias veces, haciéndola parpadear de repente antes de volver a apagarse, creando una atmósfera de horror. Luego yo saqué una linterna y, alumbrando mi cara, di un paso adelante. Aullé y dije que Max me lo había hecho todo. Ahora mi alma lo perseguiría siempre para vengarse. Max cayó de rodillas y empezó a pedirme perdón, a balbucear algo sobre que solo quería gastarme una broma y a sollozar como un niño de primer año. Al final, nos apiadamos de él y Joe volvió a encender la luz. Fue entonces cuando mi hermano y yo admitimos, al son de nuestras propias risas, que le habíamos gastado una broma y lo grabamos todo en video. Como bonito final, Joe colgó el video de toda esa vergüenza de Max en internet. Ahora, volví a ser el bromista más genial del colegio. Joe y yo hicimos las paces y decidimos que era mejor divertirnos juntos. Incluso hemos creado nuestro propio canal de YouTube.
Pero hasta ahora, el video con Max llorando es el más popular. Por cierto, mi ex mejor amigo es ahora el mayor perdedor de la escuela. A la gente no le gustó su broma, así que acabó siendo acosado él en lugar de yo. Diana vino y quiso hacer las paces, pero ¿por qué iba a salir con una chica que me dejaría en mi hora de necesidad? Pero ahora sé con certeza que el efecto boomerang es real. Y trato de no cruzar nunca la línea después de la cual el humor se convierte en acoso.